Hola, buenos días mis niños. Bueno, mis amores, entonces en esta semana vamos a continuar con el género narrativo. Esta semana vamos a continuar viendo una parte de lo que es el género narrativo, la estructura como tal. Entonces la semana anterior veíamos qué era la narración, cómo se componía, ¿cierto? Entonces esta semana vamos a trabajar la fábula, que es una parte de este género, una parte que compone el género narrativo de acuerdo a su estructura y a la similitud que tiene con los diferentes elementos de la narración. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar primero conociendo qué es la fábula. Entonces nos dice que la fábula es un relato del cual sale una enseñanza o un consejo a la cual le llamamos moraleja. Esta narración es una narración breve, es una narración corta. No maneja la estructura como el cuento, que es un poco más extensa. No, la fábula es una narración breve, una narración corta. Entonces, siempre esta narración deja una enseñanza. Siempre, y es la característica principal que tiene la fábula, que deja una enseñanza, y en este caso se llama una moraleja. Viene la estructura. Entonces resulta que esta fábula, tiene una estructura. ¿Sí? Entonces nos indica que la primera parte es empezar con la presentación de una situación inicial. Entonces, como toda narración, inicia con una situación, con una presentación de los personajes, ¿cierto? Luego sigue con el planteamiento de un problema que puede o no puede tener solución. En este caso, a diferencia del cuento, que en el cuento siempre hay una solución para el problema que se plantea, ¿cierto? En la fábula, no. En la fábula, en muchas ocasiones, no hay solución a ese problema. O en otras situaciones, sí hay solución. Esta historia o esta fábula, dentro de su estructura, siempre debe de finalizar con una moraleja. Siempre. ¿Por qué? Porque es lo que la hace característica. Entonces, como lo decía inicialmente, es la característica principal de la fábula, dejar una moraleja o una enseñanza. Las características que posee esta fábula, entonces nos dice que puede ser escritas en verso, pueden ser escritas en prosa. Entonces esa estructura se puede manejar como suela uno crear una parte o una narración, ¿cierto? Una característica principal es que son historias breves, son historias cortas. Allí aparece alguien muy importante que es el narrador. Este narrador cuenta lo que sucede o lo que le sucede a los personajes, qué pasa en el lugar en el que se encuentran, en qué tiempo se encuentran. Aquí los tiempos son indeterminados, ¿sí? A diferencia de los cuentos que se da en una época específica, aquí no. Aquí el tiempo no tiene una relación como tal. Aquí aparece algo muy importante que se llama la personificación. Esta personificación se da cuando los animales, los objetos, tienden a crear o a comportarse de forma humana. Entonces, por ejemplo, un conejo habla, una tortuga habla, la mesa habla, un árbol habla, ¿sí? Entonces los personajes aquí se caracterizan por eso, porque presentan bastantes conductas humanas, se comportan como los humanos, ya que en la vida real eso no sucede, ¿cierto? Un perro no habla, ¿cierto? Pero entonces en la fábula estos personajes se hacen característicos por esta razón, porque ellos crean o forman una conducta y una cualidad humana. Dentro de la fábula se manejan temas muy importantes que siempre dejan una enseñanza. Dentro de la fábula siempre se manejan temas que van al punto de crear conciencia en nosotros sobre algo. Entonces, los temas principales, la arrogancia, la mentira, la envidia, la avaricia, son características que hacen que la fábula deje una enseñanza como tal. Entonces, por lo general, estos 4 temas se ven bastante en las fábulas para poder dejar una enseñanza o una moraleja. ¿Cuál es la intención de la fábula? La intención de la fábula es dejar el mensaje, es mostrar qué comportamientos son inadecuados, es mostrar
cómo realmente debe comportarse un ser humano. ¿Sí? Nosotros como seres humanos en ciertas ocasiones nos comportamos de formas inadecuadas. Entonces la fábula, su parte más importante, deja ver que el comportamiento debe ser el reflejo de cada persona, ¿cierto? Entonces allí es donde nos muestran cómo debe ser ese comportamiento adecuado. La moraleja, como lo hablábamos inicialmente, entonces esa moraleja es una frase, es una frasecita, es una enseñanza que nos deja la historia, de acuerdo a nosotros cómo debemos comportarnos. Es la enseñanza que deja de acuerdo al comportamiento del personaje dentro de la historia. Entonces, si en la historia el personaje se portaba muy mal, entonces la enseñanza puede ser que debemos aprender a comportarnos. Si de pronto en la historia el personaje era egoísta, era envidioso, entonces la moraleja puede ser un mensaje de que debemos aprender a compartir. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de esta fábula. Vamos a leerla y vamos a escuchar la moraleja que nos deja. Dice, una serpiente y un águila luchaban entre sí y en un conflicto mortal. La serpiente llevaba ventaja y estuvo a punto de estrangular al ave. Un campesino las vio y corriendo atacó a la feroz serpiente y dejó al águila salir libre. La serpiente, irritada por la fuga de su presa, inyectó su veneno en el cuerno en el que el campesino llevaba su agua. Ignorante de su peligro, estuvo a punto de beber, pero en eso el águila bajó, le golpeó la mano con su ala y agarrando el cuerno de bebida en sus garras se lo llevó a lo alto y lo derramó, salvándole así su vida. Entonces la moraleja que nos deja es que debemos ser agradecidos. Además de un deber, es un acto de gran nobleza. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Entonces ahí nos mostraba, el campesino tenía que ser agradecido con el águila. El águila fue agradecida con el campesino porque salvó su vida. ¿Qué hizo ella también? Ella también salvó su vida, ¿cierto? Entonces aquí nos plantean unas preguntas. ¿De qué trata la fábula? ¿De qué trataba la fábula? Entonces vamos a recordar. La fábula trataba de una discusión entre el águila y una serpiente. Aparece un campesino y ayuda al águila a salvarse de las garras de la serpiente, ¿cierto? ¿Qué enseñanza nos dejó? Que debemos ser agradecidos, que siempre debemos ser agradecidos, que quien nos hace un favor, nosotros debemos responder con un bien a esa persona, ¿cierto? ¿Esta enseñanza te sirve para ser un mejor compañero o compañera del curso? Claro que nos sirve porque nos enseña que debemos aprender a agradecer, debemos aprender a responder con agradecimiento a quien nos sirve. Bueno, entonces una característica principal de esta fábula es que ella narra una historia ficticia. No es como en el cuento que hablábamos o en la narración como tal, hablábamos de una historia real o imaginaria, ¿cierto? Yo podía narrar una historia real. En la fábula no. En la fábula su característica es que los relatos o las historias son ficticias, ¿sí? Entonces se compone de un narrador, de personajes y un acontecimiento. Entonces el narrador, recordamos que es quien cuenta la historia, que es quien especifica qué sucede, qué pasa, ¿cierto? Él es el que está narrando la historia que está sucediendo. Los personajes. Estos personajes realizan acciones que pueden ser personas o animales. Entonces dentro de la fábula aparecen personas o aparecen animales. Recordemos que los animales allí aparecen con personificación humana, es decir, que se comportan como el ser humano. Hablan, cantan, bailan, comen, duermen. Todas las características humanas que nosotros conocemos las realizan allí los animales, cosa que en la vida real no lo vemos. Lo decía anteriormente, un perro no lo vemos hablando. En la fábula sí. Al conejo no lo vemos compitiendo en una carrera, ¿cierto? Pero en la fábula sí lo podemos ver. Entonces viene otra parte que son los acontecimientos. Entonces son los hechos que ocurren dentro de esa fábula, son los hechos que ocurren dentro de la narración. Y todo eso compone algo muy importante y el propósito principal de la fábula es dejar una enseñanza. El propósito principal de la fábula es aprender algo muy importante, que nos deje una huella, que nos deje una enseñanza. Entonces, esta fábula
como hace parte del género narrativo, pues ella también presenta una estructura, ¿cierto? Esta fábula también presenta una estructura y esa estructura pues también es un principio, un desarrollo y un desenlace. Entonces en ese principio, como siempre se hace en la parte de la narración, se presentan los personajes y la trama del hecho. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir? ¿Quiénes participaban dentro de la historia? En el desarrollo entonces ya incluimos donde se genera el conflicto, como se hace en todas las partes de la narración. Un conflicto, pero entonces recordemos que en la fábula el conflicto puede o no puede tener solución. ¿Listo? Y en el desenlace nuestra solución del conflicto. Entonces, vuelvo y repito, en este caso en la fábula algún conflicto no puede que se solucione o puede que sí tenga una solución. Bueno, entonces vamos a hacer un breve recuento de lo que es la fábula, ¿cierto? Entonces nos dice que es una composición literaria breve en la que los personajes son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas, ¿verdad? Entonces eso se llama la personificación, donde ellos cambian y se vuelven, adoptan características humanas, ¿cierto? Viene entonces la fábula. Entonces, ¿de qué se trata la fábula? La fábula es un género didáctico en donde nos enfocamos en la crítica de las costumbres, de vicios, de situaciones que quizás son incómodas para las personas, en donde se busca la solución y cómo debemos mejorar esos aspectos negativos. Las características, entonces, esta fábula eh, deja una enseñanza que es lo más importante. Esta moraleja siempre se encuentra escrita al final del texto, ¿no? Siempre aparece al final del texto porque es cuando ya se muestra la solución de la dificultad, ¿cierto? Entonces es una narración corta, no es una narración extensa, es una narración corta, recordemos esa parte. Entonces la característica entonces nos dice que posee una gran inventiva, riqueza imaginativa y colorida. Entonces aquí incluimos bastante la creación. Aquí tenemos que volar nuestra imaginación cuando vamos a crear una fábula, ¿cierto? Muestran la exposición de vicios y virtudes de malicia. Sus personajes son los animales humanizados, ¿cierto? Como ya lo veníamos hablando anteriormente. Vamos a leer aquí otro cuentico, que se llama El gato y el ratón. Otra fábula, perdón. Entonces dice, había una vez un pequeño ratón que vivía en la casa de una mujer vieja. La señora que tenía de estas criaturas colocó muchas trampas para matar al ratón. El ratón asustado le pide ayuda al gato de la mujer. ¿Podrías ayudarme, lindo gatito?, le dijo el gato. Sí, ¿en qué?, respondió este. Solo quita las trampas de la casa, dijo el ratón. ¿Y qué me vas a dar a cambio?, dijo el gato. Finjo ante la señora que estoy muerto, ya que tú me has matado. Ella creerá que eres un héroe, respondió el ratón. Me has convencido, dijo el gato. El gato sacó las trampas de la casa, pero el ratón nunca cumplió su parte del trato. Un día la señora descubrió que fue el gato quien sacó las trampas. Ella, muy enfadada, decide dejar el gato en la calle. ¿Qué enseñanza nos deja? Que este ratón fue un desagradecido, ¿cierto? Que este ratón no cumplió con su palabra. Este ratón defraudó la confianza del gato. El gato depositó la confianza en el ratón y el ratón depositó su confianza. Defraudó su confianza. Vamos a ver aquí otra historia que se llama El águila y los gallos. Entonces dice, dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas y al fin uno puso en fuga al otro. Resignándose se retiró el vencido a un matorral. Ocultándose allí, en cambio, el vencedor orgulloso se subió a una tapia alta dándose a cantar con un gran estruendo. Mas no tardó un águila en caerle encima y apresarlo. Desde entonces el gallo, que había perdido la pelea, se quedó con todo el gallinero. ¿Cuál es la moraleja? Enseña esta fábula que no debemos alardear de nuestras victorias, sino que debemos ser personas humildes. Muy importante, ser personas humildes y no alardear de los méritos. Bueno, mis amores, entonces ahora viene la guía de trabajo.
Entonces, dentro de la guía de trabajo vamos a encontrar el objetivo, el valor, las preguntas, el concepto y la parte muy importante que son las características. Entonces viene la brevedad. Ya hablábamos que la fábula es una composición narrativa corta, ¿sí? La fábula no es una narración extensa, se caracteriza por ser corta. Sus personajes, recordamos que los personajes adoptan características humanas, eso es lo que hace característico a los personajes dentro de esta fábula. Entonces los temas son los vicios, la envidia, la avaricia, la mentira, la arrogancia, ¿cierto? Son temas que se tratan bastante en la fábula. La moraleja, entonces la enseñanza que nos está dejando esa fábula. ¿Qué aprendimos de esa fábula? Aprendimos a ser mejores personas, aprendimos a tolerar a los demás, aprendimos a escuchar a los demás, aprendimos a convivir con personas que tienen características diferentes a las mías, ¿cierto? Entonces aquí el recurso literario consiste en la personificación. Entonces ya hablábamos que la personificación es cuando los animales adoptan características humanas, ¿ok? Bueno, entonces viene la siguiente parte que es un esquema de la fábula. Entonces vamos a consignar el mapa conceptual de qué se compone la fábula. Luego viene la primera actividad. Entonces la primera actividad dice, lee la fábula, luego completa el recuadro, escribe en qué se parecen y en qué se diferencian los personajes. Entonces vamos a leer la liebre y la tortuga y luego vamos a completar el cuadro. Solo vamos a leer el texto y completamos similitudes y diferencias. Similitud, ¿en qué se parecen? ¿En qué se parece la liebre y la tortuga? Y la diferencia, ¿en qué se diferencian? ¿En qué son diferentes hechos? En el segundo dice, lee la siguiente fábula, luego responde las preguntas de comprensión. Vamos a leer esta fábula y aquí nos plantean una serie de preguntas, 5 preguntitas. Entonces vamos a responder esas 5 preguntas de acuerdo a lo que leímos. En el tercer punto dice, lee cada fábula y escribe la moraleja o enseñanza que te dejó cada una. Vamos a leer estas fábulas corticas y luego vamos a escribir qué moraleja me dejó cada una de ellas. ¿Listo? Entonces vamos a leer detenidamente y escribimos. Por último, en el cuarto punto dice que inventemos una fábula utilizando todas sus características y componentes. Entonces vamos a trabajar en la creación de la fábula, vamos a recordar los pasos, vamos a recordar cuáles son los elementos y sus características para poder crearla. Y por último dice, observa la siguiente fábula y en la clase de Zoom me contarás acerca de ella y cuál fue su moraleja. Entonces van a darle clic en ese enlace o ese enlace lo van a copiar en YouTube y ahí van a ver esa fábula. Y cuando nos veamos en Zoom me van a contar de qué se trata, qué moraleja les dejo. Ok, mis amores, entonces a trabajar, manos a la obra. Recuerden que nos veremos en Zoom con lenguaje los días lunes y los días miércoles. Listo, en el horario que les indique. Entonces, por favor, estamos atentos de la clase, estamos pendientes de la clase para poder participar allí. ¿Ok? Entonces, que tengan un feliz día y manos a la obra. Un abracito.